Hola, para el que no me conozca, mi nombre es Brice Benarroch, director de Benarroch Real Estate. Y hoy me gustaría comentar con vosotros el artículo que publiqué el pasado 1 de enero de este mismo año en nuestro blog. Recordaros que, si estáis viendo este vídeo desde YouTube, está subtitulado al inglés y al francés. Lo único que debéis de hacer es pulsar este botón en la barra del menú del vídeo de YouTube. Dicho esto, te dejo abajo en la descripción el link del artículo para que le eches un vistazo. Trata de nuestra opinión acerca de la evolución del mercado inmobiliario en Marbella durante el pasado 2020 y, ¿por qué no?, atrevernos a hacer algún pronóstico para el 2021. Así que, ¡vamos allá! Pues sí, al fin llegó el tan esperado 2021 y al fin terminó el 2020. Un año que, desafortunadamente, recordaremos para toda nuestra vida. Un año que ha cambiado el mundo y en el que sin duda hemos aprendido muchísimo. Por eso me gustaría transmitiros nuestra experiencia y cómo lo hemos vivido desde Benarroch Real Estate. Empecemos por finales del 2019-2020. El año 2020 empieza con muy buenas expectativas. Nos referimos al mercado de villas de lujo, reformadas y de segunda mano, así como el mercado de segunda mano en general, me refiero a apartamentos. En cambio, el mercado de viviendas nuevas, que ya venía acusando un cansancio desde mediados del 2019, ya se iba notando una disminución en las ventas debido al gran incremento de la oferta y la subida de los precios, incrementada pues desde que empezó todo esto con la vivienda nueva aquí en la costa, que fue en el entre 2015 y 2016. Años durante los cuales se lanzan al mercado numerosos proyectos de viviendas totalmente nuevas, de diseño moderno y vanguardista, acorde con los tiempos que corren. Desafortunadamente, el pasado mes de marzo, España, al igual que el resto del mundo, recibe el azote del COVID. Y a partir de ese momento, palabras como confinamiento, restricciones y pandemia comienzan a ser parte de nuestro día a día, con todo lo que ello conlleva. Para que veáis cómo afectó esto al mercado inmobiliario en la zona de Marbella y la Costa del Sol, he extraído de nuestra propia web esta gráfica. Fijaros en la línea azul oscuro. La línea azul oscuro, que son los usuarios mensuales que visitan nuestra web. Como podéis observar, el año empieza con la típica inercia de un mes de enero habitual, pero vemos que empieza a descender hasta tocar fondo durante el mes de abril. Y aquí es donde, curiosamente, comienza a levantarse de nuevo. Esto lo interpreto como una intención de búsqueda de inmuebles en Marbella y alrededores. Y nos sirve de orientación para comprender que, tras el susto de febrero, mayo y abril, Marbella sigue teniendo interés. Y me dirás, ¿y por qué tanto interés? Bueno, pues, aunque suene raro, por nada nuevo. En realidad, todas las razones por que Marbella tenga interés existían antes, pero las características de esta crisis las han hecho destacar aún más, cumpliendo así esta zona con requisitos que a día de hoy son muy demandados. Hablamos, entre otras cosas, del concepto de ciudad-jardín, un urbanismo espaciado basado en grandes extensiones de jardín, zonas verdes y campos de golf, ausencia de grandes aglomeraciones de personas y sol, con temperaturas cálidas, lo cual permite el disfrute de actividades al aire libre. Todo ello en beneficio de la no expansión del virus y, por tanto, en beneficio de la demanda de la marca Marbella. Por tanto, el problema no es la demanda. El problema de esta crisis es la movilidad. No olvidemos que esto es una crisis sanitaria, no una crisis financiera, si bien es cierto que con el tiempo podría convertirse en esa tan temida crisis financiera. Así que, como conclusión, contestaremos a dos preguntas. Pero entonces, ¿es buen momento para vender? Bueno, pues siempre se ha dicho que el ladrillo es seguro, y esto es cierto, pero ojo, el tipo de inmueble y el lugar serán claves. Y en estos momentos difíciles, Marbella es un valor seguro que te permitirá, como poco, recuperar tu inversión.
Segunda pregunta, ¿es buen momento para comprar? Pues definitivamente sí. Estamos en un momento en el que se empieza a diluir la incertidumbre por la aparición de la vacuna, pero al mismo tiempo sigue habiendo un alto grado de preocupación general, así como también un cierto grado de necesidad, según el caso, lo cual hace que podamos acceder como comprador a un producto de mucha calidad a un precio muy razonable. Es importante aclarar que, tal y como he dicho antes, insisto, Marbella es un mercado sólido. Esto significa que los precios no están sujetos a un gran desplome y se mantienen en unos niveles razonables, permitiendo al propietario obtener siempre un precio razonable de venta en momentos difíciles como este, y al mismo tiempo permitiendo al comprador acceder a un producto de primera calidad a precios también razonables. Por tanto, olvidemos las grandes gangas y los grandes descuentos. Marbella es un mercado sólido, lo demostró en la pasada crisis financiera del 2008 y lo volverá a demostrar en esta crisis. Espero que el informe y esta pequeña charla te sean de utilidad y nos seguimos viendo en próximos vídeos. ¡Hasta luego!